¿Qué tal amigos de Matemáticas Sencillas y más? Bueno, me pidieron que resolvamos esta integral. No nos propusieron por qué método, pero nosotros vamos a trabajar de una forma tal que sea sencilla para llegar a la solución. En este caso tenemos una función racional, en el numerador tenemos un polinomio de grado 4 y en el denominador tenemos x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Si nos fijamos, el denominador, si es que yo realizo el producto notable, que es el cuadrado de la suma de un binomio, también me va a quedar un polinomio de grado 4. Entonces, cuando tenemos este caso para antes de hacer fracciones parciales y el numerador y el denominador son del mismo grado los polinomios, en este caso son funciones algebraicas, son del mismo grado, entonces deberíamos dividir. O si el numerador es mayor el grado que el del denominador, también debemos dividir. Eso se sugiere siempre porque si es que vamos directamente en fracciones parciales nos vamos a olvidar de una parte de la solución. Entonces vamos a hacer la división larga de estos polinomios, es decir, tendría x a la cuarta más 2x al cuadrado más x y más 1, y esto vamos a dividirle, vamos a colocar acá el dividendo. Si es que realizamos este producto notable, sabemos que es el cuadrado del primer término, es decir, x al cuadrado sería x a la cuarta, más el doble producto del primer término por el segundo, me quedaría 2x al cuadrado, y más el cuadrado del segundo término, 1 al cuadrado es 1. Entonces me queda así. Ahora, para realizar la división respectiva, solamente voy a tomar el primer monomio del polinomio del numerador con el primer monomio del polinomio del denominador. Es decir, x a la cuarta dividido para x a la cuarta, sabemos que nos da 1, entonces colocamos acá arriba ese 1. Una vez que he colocado este 1 aquí, vamos a trazar una línea para hacer las respectivas operaciones. En este caso, a cada término del dividendo le voy a multiplicar por el resultado que he obtenido aquí, que sería el cociente. Y a la vez que le multiplique voy a cambiarle de signo acá. X a la cuarta por 1 me da x a la cuarta. Como debo cambiarle de signo sería menos x a la cuarta. 2x al cuadrado por 1 es 2x al cuadrado. Como es positivo acá sería negativo, entonces le copiaría como menos 2x al cuadrado. 1 por 1 es 1, pero debo restar 1 también acá. 1 por 1 es 1 positivo, entonces acá le coloco con signo negativo. Entonces, si nos fijamos, en este caso, x a la cuarta menos x a la cuarta se hace 0. Por otro lado tenemos 2x al cuadrado menos 2x al cuadrado, también se hace 0. X baja porque no tiene con qué restarle, y me queda menos 1 más 1, me queda 0. Entonces, en este caso me ha quedado de esta forma. La última expresión que acompaña, que en este caso sería el residuo. Es decir, el residuo me quedó solo x. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a trabajar de la siguiente manera. Como solo me quedó x aquí, este es el residuo, entonces con esta expresión debería trabajar para hacer la respectiva solución. Vamos a fijarnos netamente que el ejercicio esté todo bien copiado para no equivocarnos en ningún paso. Recuerden que primero hay que hacer la división larga y nos quedaba de esta forma. No, ya me fijé. Razón decía que algún paso estaba mal en el ejercicio. Aquí es 2x al cubo, entonces hay que tener cuidado al copiar el ejercicio, porque el ejercicio original es más 2x al cubo. Entonces vamos a volver a realizarlo, una disculpa por eso, pero no hay inconveniente. Igual sabemos que la división estaba correcta, solamente el ejercicio estaba mal copiado. Entonces ahora sí realicemos con esta expresión, que ahora sí está correctamente el numerador, es decir, x a la cuarta más 2x al cubo más x y más 1. Le divido para lo que había obtenido en el denominador, que era x a la cuarta más 2x al cuadrado y más 1. Ese es el resultado de este producto notable. Entonces ahí sí realizamos el proceso como antes. X a la cuarta dividido para x a la cuarta nos da 1. Entonces de aquí con ese 1, recuerden, multiplicaba cada término del dividendo con el cociente y le cambiaba de signo acá. X a la cuarta por 1 me da x a la cuarta, acá sería menos x a la cuarta. 2x al cuadrado por 1 me da 2x al cuadrado, pero acá sería con signo negativo, menos 2x al cuadrado. Y 1 por 1 me da 1, acá sería cambiado de signo, menos 1. Entonces, como mencionaba, x a la cuarta menos x a la cuarta se hace 0. Aquí 2x al cubo baja porque no tiene ninguna expresión con la misma parte variable para sumar o restar.
Acá tengo un menos 2x al cuadrado, también lo paso porque no tengo con qué restar. Acá tengo una x, también la paso porque no tengo con qué sumar o restar. Y 1 menos 1 me da 0. Es decir que este es el residuo que nos queda. Es decir que la expresión que tenemos aquí se va a convertir en lo siguiente. Esto va a ser igual a este 1 que es el resultado. Vamos a copiar, no todavía la integral, solamente el resultado de lo que es el integrando. Es decir, haciendo la división me queda que esto es igual a 1, que es el cociente. Y colocamos más lo que tenemos del residuo, que es 2x al cubo menos 2x al cuadrado más x, y en este caso sería todo esto dividido para el dividendo que tengo, que es x a la cuarta más 2x al cuadrado más 1, pero lo voy a escribir de esta forma porque vamos a trabajar fracciones parciales, x al cuadrado más 1 al cuadrado. Ese es el primer paso en este caso para esta integral. Ya le hemos dividido los dos polinomios porque son del mismo grado. Ahora lo que corresponde es escribirla en la integral, es decir que me va a quedar que integral de 1, acá colocamos 1 por el diferencial de x, sería el diferencial de x. Recuerden que para integrar necesitamos este signo y el diferencial con respecto a la variable que voy a integrar. En este caso se entiende que el integrando sería 1, pero no se lo pone, usualmente no se lo pone, y esto sería más la integral de 2x al cubo menos 2x al cuadrado más x, y esto va a estar dividido para x al cuadrado más 1 y esto elevado al cuadrado por el diferencial de x. Es decir que la integral que tenemos al principio se convirtió en dos integrales. Esta es inmediata, sabemos que por tablas esto nos da x. Esta integral de aquí la vamos a trabajar por fracciones parciales, entonces vamos a llamarle a esta de aquí integral número 1. Vamos a ponerle integral número 1 y a la de acá le vamos a llamar integral número 2. Entonces, de la integral número 2 vamos a trabajar fracciones parciales. Recuerden que cuando tenemos este caso, este sería, bueno, el caso 2, si es que tenemos una expresión de grado 2 en el denominador, es decir, una función cuadrática elevado al cuadrado, se trabaja de la siguiente manera para fracciones parciales. Solo voy a tomar el integrando, sería 2x al cubo menos 2x al cuadrado más x, esto dividido para x al cuadrado más 1 al cuadrado por fracciones parciales, como en este caso es de grado 2 esta expresión. Entonces acá en el numerador me va a quedar una constante a por x más una constante b, y esto dividido para x al cuadrado más 1, en este caso copio x al cuadrado más 1 y tengo esta expresión. Recuerden que obviamente el numerador debe ir una función de menos un grado que el denominador. En este caso tenemos x al cuadrado más 1, entonces el numerador debería ser de grado 1. Aquí es de grado 2, acá sería de grado 1. Y acá vuelta copio más una constante c por x más otra constante d, y esto dividido para ¿qué? Para x al cuadrado más 1 al cuadrado. Recuerden estudiar fracciones parciales antes de comenzar a resolver integrales para que conozcan todos los casos, para que no se confundan cómo deben escribir las fracciones parciales. Entonces así nos quedarían las fracciones parciales que yo necesito. Pero necesito encontrar la constante a, la constante b, la constante c y la constante d. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues acá vamos a obtener un denominador común en el lado derecho, es decir, me va a quedar de la siguiente manera. Tenemos la igualdad de acá, vamos a copiarla. 2x al cubo menos 2x al cuadrado más x dividido para x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Esto es igual a, acá obtenemos un denominador común. El denominador común en este caso sería el que tiene mayor grado, en este caso sería x al cuadrado más 1 al cuadrado, porque se contiene a sí mismo y al de acá, de la fracción de acá. Es decir, acá me quedaría el mismo denominador que el lado izquierdo, x al cuadrado más 1 al cuadrado. Si yo esta expresión le divido para el primer denominador, me quedaría x al cuadrado más 1 una sola vez, y le multiplico por ax más b, es decir, me quedaría ax por x al cuadrado más 1, y acá sería más b por x al cuadrado más 1. Muy bien. Y después x al cuadrado más 1 al cuadrado dividido para sí mismo me da 1, y multiplicado por el numerador me quedaría más c por x y más d. Muy bien, una vez que he hecho aquello,
nosotros podemos observar que si este denominador que está en el lado izquierdo pasa a multiplicar acá, porque está dividiendo, se va a cancelar con este denominador de acá, es decir, ya no vamos a tener denominadores. Con lo que vamos a trabajar en este caso va a ser con los numeradores y vamos a tratar de encontrar A, B y C de manera tal que sea sencilla. Entonces, recuerden, tenemos la integral 1 y la integral 2. Vamos a borrar esta parte de aquí, la de acá arriba que había copiado. Recuerden que necesitamos encontrar AX más B más CX más D, es decir, la constante A. Pero esto de aquí no voy a borrar porque estas son nuestras fracciones parciales con las que vamos a trabajar. Entonces este procedimiento de aquí voy a borrar los denominadores, me voy a quedar solamente con los numeradores. Entonces me queda de esta forma lo que tengo hasta el momento. Hasta ahí vamos bien con el procedimiento, estamos explicando paso a paso. También les leo en los comentarios si es que tienen alguna duda o sugerencia. Vamos a tratar de explicar paso a paso, les veo sus reacciones. Gracias por seguirnos, les leo en los comentarios, compartan por favor la publicación. Ahora entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta x de aquí multiplicado por cada término de acá me quedaría lo siguiente, es decir, ax por x al cuadrado más 1 me quedaría x por x al cuadrado, me queda x al cubo acá adentro, y x por 1 me queda x acá adentro. Es decir, esta x desaparece y ya tendría solamente a por x al cubo más x. Acá tengo más b por x al cuadrado más 1, más c por x y más d. Cuando tenemos de esta forma y no tenemos raíces en el denominador, porque recuerden que si es que yo despejo x de x al cuadrado más 1, me va a dar una solución imaginaria compleja, entonces no trabajamos por ese lado. Acá vamos a tratar de armar sistemas de ecuaciones de manera tal que encontremos directamente los valores. Ahora tengo aquí a por x al cubo, pero acá no tengo las otras constantes que tengan la misma parte variable que es x al cubo. Entonces acá yo tengo en el lado izquierdo 2x al cubo. Voy a igualar con la expresión en el lado derecho que tenga la misma parte variable. En este caso solamente tenemos a por x al cubo, ¿no es cierto? No hay otro término que tenga x al cubo. Entonces aquí podemos nosotros cancelar este x al cubo con este x al cubo de aquí. ¿Por qué? Porque si uno pasa a dividir ya se hace 1, ¿no es cierto? X al cubo dividido para sí mismo es 1. Entonces de aquí podemos detectar que ya hemos encontrado la primera constante. A es igual a 2. Entonces vamos a copiar por acá arriba los valores que vayamos encontrando. A me dice que es igual a 2. Muy bien, ya hemos encontrado A. Ahora lo siguiente. Tengo menos 2x al cuadrado en el lado izquierdo. Buscamos en el lado derecho expresiones que contengan la misma parte variable. En este caso solo vemos que es b. B por x al cuadrado. Acá también me queda b por x al cuadrado, ¿no es cierto? Y hacemos lo mismo. X al cuadrado dividido para x al cuadrado me queda 1, se van, se cancelan. Y de aquí podemos obtener que b es igual a menos 2. Entonces por acá copiamos que b es igual a menos 2. Es lo que hasta ahora estamos encontrando. Y sin ningún inconveniente. Tranquilamente se están encontrando las constantes. Porque hay integrales que tienen otro proceso un poco más largo para encontrar las constantes. Puede ser por el sistema de ecuaciones o con las raíces que hacen 0 al denominador. Ahora buscamos, aquí tenemos una x en el lado izquierdo. Buscamos términos que contengan esa misma parte variable. En este caso tenemos a por x. Como ya vimos que se va a cancelar la x, solo copiamos las constantes, sería a. Y acá tengo más c por x, entonces a más c es igual a x. Pero recuerden que para que se vaya esa x, bueno, vamos a ponerle, entonces esta x con esta x se cancelan. Me quedaría 1, porque x dividido para x me da 1. Y tengo esta ecuación, a más c es igual a 1. Pero como ya encontré a vale 2, si es que yo despejo aquí a c, entonces c va a ser igual, este 2 es positivo, recuerden que a vale 2, pasa acá a restar, me quedaría c igual a menos 1. Menos 2 más 1 me da menos 1. Entonces ya he encontrado la tercera constante. C es igual a menos 1. Muy bien. Ahora vamos a encontrar D. Pero vemos que en el lado izquierdo no hay ninguna expresión que sea una constante. Es decir que D obviamente sería una constante. No tiene ninguna parte variable. En este caso se entendería que es una expresión de grado 0. Y entonces como no hay ninguna parte acá que tenga la misma parte variable que esta constante D, decimos que D es igual a 0 porque no hay ninguna parte variable en el lado izquierdo. D es igual a 0. Muy bien, y entonces ya he encontrado las 4 constantes. Ahora sí puedo integrar. Y vamos a ver qué nos queda. Vamos a poner por acá
llamémosle esta integral para no volverla a copiar, llamémosle integral número 1. La principal, la que nos piden resolver, llamémosle integral número 1. Y entonces esta sería integral número 2 y esta sería la integral número 3. Entonces, y va a ser igual, la integral del diferencial de x es volver a la función x, es decir, sería igual a x. Y sería más una constante 1, pero en este caso las constantes, si es que sumamos, se van a generalizar y se van a hacer una sola. Entonces vamos a poner de manera general una sola constante para estas dos integrales. Entonces tengo aquí x. De esta integral de aquí, esto se convierte en fracciones parciales, es decir, me quedaría más a, ya sabemos que vale 2, entonces copio más 2 veces, la constante siempre se extrae del integrando, entonces sería 2 veces x dividido para x al cuadrado más 1 por el diferencial de x. Más, ¿cuánto vale b? Vale menos 2, entonces copio menos 2, la integral de, se entendería que me queda 1 en el numerador, sería el diferencial de x por 1, es el diferencial de x dividido para x al cuadrado más 1. Y después tendría más c por x, ¿cuánto vale c? Vale menos 1, entonces sería menos la integral de x dividido para, aquí habíamos tenido x al cuadrado más 1 al cuadrado. X dividido para x al cuadrado más 1 al cuadrado por el diferencial de x. Listo, entonces ahí ya se vuelven integrales sencillas, como pueden observar. Nos quedaron 3 integrales más por resolver. En este caso lo que vamos a hacer es aplicar métodos de manera tal que encuentre pronto la solución de cada una de estas integrales. Entonces vamos a colocar por la parte de acá, en la parte superior, la integral que me ha quedado. Estamos resolviendo. Esto de aquí ya borramos las fracciones parciales. Entonces me va a quedar lo siguiente. Sigan compartiendo la transmisión, estamos explicando paso a paso el ejercicio. Y entonces la integral general me quedaría que es igual a x más 2 veces la integral de x sobre x al cuadrado más 1. Aquí podemos hacer un cambio de variable, podemos llamarle u igual a x al cuadrado más 1. Si es que derivo u, me quedaría que esto es igual a 2x por el diferencial de x. Entonces aquí vamos a volver a introducir este 2 para que se entienda esta sustitución directa. Entonces, como aquí tendríamos esta integral, la hacemos por cambio de variable porque el denominador, si lo derivamos, obtenemos el numerador. Entonces, por eso podemos trabajar por sustitución. Entonces, esta integral me va a quedar la integral. En vez de 2x por el diferencial de x, coloco el diferencial de u. Y en vez de x al cuadrado más 1, coloco u, que es el cambio de variable que he realizado. Esta segunda integral del proceso es inmediata, podemos ver por tablas. La integral del diferencial de x dividido para x al cuadrado más 1 es igual a arco tangente de x. Entonces por acá copiemos el proceso. Todavía no volvemos a la variable original, estamos haciendo esta integral. Integral de u sobre u es igual al logaritmo natural de u más una constante, pero aquí no vamos a colocar la constante, como les mencionaba, vamos a generalizar. Y si volvemos a la variable original de esta integral de aquí, sabemos que u vale x al cuadrado más 1. Entonces la respuesta de esa integral que está dentro del proceso sería el logaritmo de x al cuadrado más 1. Entonces copiemos por acá el procedimiento. Sería que y es igual, es decir, esta integral de acá arriba, a x, que ya tenemos. La solución de esta integral ya la obtuvimos ahorita, es más logaritmo natural de x al cuadrado más 1 en valor absoluto. Recuerden las barras de valor absoluto, en este caso el logaritmo, cuando se integra y obtenemos logaritmo, se escribe en valor absoluto, en este caso el argumento, que es x al cuadrado más 1. La integral de acá, menos 2 por la integral del diferencial de x sobre x al cuadrado más 1, me quedaría menos 2 veces arco tangente, o puedo escribir tangente la menos 1 de x. Y por último me queda la integral de x sobre x al cuadrado más 1 al cuadrado. Si es que nos fijamos, de la anterior integral habíamos hecho el cambio de variable, pero ahora tenemos solamente x arriba y acá abajo el denominador está elevado al cuadrado. Vamos a resolver esa última integral y con eso ya completaríamos nuestra solución. Entonces vamos a escribirla por acá. Me quedaba menos la integral de x sobre x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado por el diferencial de x. Entonces de aquí habíamos dicho que vamos a llamarle otra letra, utilicemos, llamémosle t igual a x al cuadrado más 1. El diferencial de t es igual a 2 veces x por el diferencial de x.
Ahora acá en el numerador solamente tengo menos x y no aparece este 2, entonces vamos a pasarlo a dividir acá al diferencial de t. Es decir, que en vez de poner x por el diferencial de x, voy a poner el diferencial de t sobre 2. Entonces, haciendo esas sustituciones, vamos a llamarle esto integral número 4. Por el procedimiento integral número 4 es igual, acá ponemos integral 4 es igual a menos integral de, en vez de x por el diferencial de x, coloco el diferencial de t sobre 2. Y en vez de x al cuadrado más 1, escribo la letra t, y como está elevado al cuadrado, sería t al cuadrado. Entonces me queda esta integral, el diferencial de t dividido para 2 por t al cuadrado. Pero no nos asustemos, podemos nosotros subir al numerador esta función t al cuadrado con el exponente con el signo contrario, en este caso sería t a la menos 2. Entonces por acá escribamos que la integral 4 va a ser igual, y de aquí se entiende que hay una constante que sería 1 medio. Entonces multiplicado por ese signo menos me quedaría menos 1 medio por la integral de t elevado a la menos 2 por el diferencial de t. Recuerden, este t cuadrado sube al numerador con exponente contrario, solo aplica para funciones algebraicas. Para exponenciales, si es que fuera el caso, por ejemplo, si es que tengo e a la x, subiría como e a la menos x. Pero si tenemos funciones trigonométricas, por ejemplo, seno de x, no podemos bajarlo como seno a la menos 1 de x. Recuerden que seno a la menos 1 de x es la función inversa trigonométrica del seno. Hay que tener cuidado con esa nomenclatura. Entonces, como les mencionaba, nos quedaría esta integral. Integral de t a la menos 2 por el diferencial de t. Si es que aplicamos aquí, obviamente, la regla de la potencia para integrar, me quedaría menos 1 medio. La respuesta de la integral de t a la menos 2 por el diferencial de t. Recuerden que le sumábamos 1 al exponente, es decir, menos 2 más 1 me queda menos 1. Y dividía para el exponente más 1. Y aquí vamos a agregar la constante general. Entonces esto es igual a menos 2 más 1 me queda menos 1. Es decir, me va a quedar menos 1 medio, menos 1 sobre menos 2. Eso me queda 1 medio positivo por t a la menos 1 más c. Entonces, si es que volvemos a la variable original, aquí esta integral 4 me quedaría que esto es igual a 1 sobre 2 por t. Recuerden que t a la menos 1 en este caso necesitamos exponentes positivos. Como está en el numerador, baja al denominador con el exponente con signo contrario. En este caso sería t a la 1, pero no se pone el exponente 1, recuerden. Y aquí, si es que volvemos a la variable original, habíamos dicho que t es igual a x al cuadrado más 1. Entonces aquí escribimos que esto es igual a 1 sobre 2 por x al cuadrado más 1. Y listo, entonces solo nos faltaba poner en nuestro resultado la solución de esta integral 4. Entonces me quedaría esto más 1 sobre 2 por x al cuadrado más 1. Y aquí agrego una constante de integración indefinida. Para toda integral solamente va a haber una constante general. Y entonces así hemos terminado este ejercicio de integración que nos ha propuesto algunas soluciones. Por ejemplo, integración por sustitución. Primero hicimos la división larga porque vimos que el numerador y el denominador son del mismo grado. Recuerden que si son del mismo grado o si el numerador es mayor en grado que el denominador, también se debe dividir antes. Pero si el numerador es el grado menor que el denominador, ahí sí ya no se divide, se trabaja directamente en fracciones parciales. Y entonces aquí tenemos la solución de nuestra integral que nos han propuesto. Si te gustó el video, por favor compártelo y también activa las notificaciones para que sigas viendo nuevos videos que se van a transmitir en el transcurso de la semana. Gracias y una buena noche.